De repente ves a una chica hermosa y encantadora, sin ningún pasado criminal o algo así, y sin ningún futuro, cualquier futuro posible. Este estado se describe como un encierro histórico bajo el nombre de cáscara de radio. Hasta 10 mujeres trajeron ayuda a su país durante la Primera Guerra Mundial y ganaron algo de dinero. Estas damas son más conocidas como las chicas del radio. La historia de ellas hoy es aún más valiosa, querida, porque es aterradora. Entonces, cuando se anunció el inicio de la Primera Guerra Mundial, miles de mujeres americanas de la clase trabajadora fueron a trabajar en fábricas, donde les enseñaron a pintar relojes y otros diales para las tropas. Para ello, utilizaron una nueva pintura que podía brillar en la oscuridad. Interesante, ¿verdad? Gracias a esto, los soldados podían ver las marcas en los relojes y no solo eso, sino también en otros dispositivos. La mayor producción se encontraba en la ciudad de Orange, estado de Nueva Jersey, y pertenecía a la Corporación Radiante de los Estados Unidos. Allí, durante el periodo de 1917 a 1926, emplearon a casi 4,000 trabajadores, en su mayoría jóvenes mujeres, algunas de las cuales tenían solo 15 años. ¿Por qué las contrataron? Bueno, los hombres con mayor probabilidad podrían ser llevados al frente, y las chicas tenían manos pequeñas y precisas, ideales para el trabajo artístico. El trabajo, al parecer, no era difícil, y la mayoría de las chicas estaban tan contentas que compartían con gusto la información sobre la contratación con sus amigos. A veces, sucedía que grupos enteros de hermanas y amigas podían trabajar en el mismo estudio. Y, por supuesto, no solo el deseo de ayudar a las familias pobres llevó a las chicas a estas fábricas, sino que realmente pagaban bien por el trabajo. En promedio, más que por cualquier otro trabajo de fábrica. Además, en ese momento, en principio, las mujeres ganaban menos en todas partes. Incluso aquellos que tuvieron la suerte de conseguir un asiento, estaban entre el 5% de los mejores trabajadores de Ucrania. La programación de computadoras era un trabajo de élite para las mujeres trabajadoras pobres. Y además de todo eso, había otro beneficio adicional que las chicas consideraban un bono. Las trabajadoras eran llamadas chicas de la transmisión, y al final del invierno, cada una de ellas literalmente brillaba en la oscuridad. Y muchos de estos chicas aprovechaban al máximo, eligiendo el vestido más bonito para el invierno, para que después del trabajo, cuando salieran a descansar y tal vez a bailar, literalmente brillaran allí. Además, las chicas solían pintar sus labios, dientes y cabello con la pintura. Una de estas chicas era 18 años, quien en 1917 comenzó a trabajar en una de las fábricas de la Corporación de Radio en la ciudad de Orange. Durante sus horas de trabajo, ella diligentemente aprendió la técnica de pintura con pinceles. Trabajar con pinceles estándar era necesario, ya que el tamaño de los diales variaba. Por ejemplo, algunos solo medían 3,5 centímetros de ancho. El esquema era lo más simple posible: dientes, cejas, mejillas. Esto significaba que antes de pintar una línea o una mancha, era necesario darle a la pintura una forma adecuada con un pincel delgado y grueso, usando los labios o la lengua. Y cada vez que los trabajadores hacían esto, realmente inhalaban pequeñas partículas de este color verde. Primero nos preguntamos si esto era dañino. Obviamente no quieres poner nada en tu boca que te haga daño. El señor Savoy, el gerente, aseguró que era seguro y que no debíamos preocuparnos. Más tarde, una de las trabajadoras, Make Caverly, quien enseñó a la joven Grace Freyer esta técnica. Solo un pequeño, pero... no, probablemente no pequeño, sino grande y peludo. Todo esto fue una locura. En realidad, fue muy inseguro. Continuaremos justo después de agradecer a todos los que apoyan el canal. Se han suscrito al patrocinio en YouTube o a Ve Mi Coffee. Esto es increíble, porque el canal existe gracias a ustedes. Estoy feliz de hacer ediciones exclusivas para ustedes. Por otro lado, si estás en TikTok, usa mi sonido. Es aterrador para cualquier video. Siéntate más cómodo, querido, porque esto es aterrador. Me será igual de agradable, y estaré poniendo me gusta allí, escribiendo comentarios, y todo eso. Puedes encontrarlo en mi cuenta. El enlace está en la descripción. Volvamos al video. También, el color verde radiante no era nada más que un radiante. Este elemento extremadamente tóxico fue descubierto 20 años antes de estos eventos. Las personas morían de envenenamiento por él, incluso antes de que la primera artista de relojes lo tomara en sus manos.
Incluso la señora Curie, quien descubrió el elemento, recibió quemaduras por radiación de trabajar directamente con él. Y su esposo, quien insistió en trabajar con 1 kilogramo de radio, probablemente habría recibido quemaduras en todo su cuerpo y se habría debilitado. Incluso los hombres que trabajaban con radio en las fábricas hicieron todo lo posible para evitar el contacto directo con él. Usaban delantales de plomo y solo manejaban el radio con pinzas especiales y guantes. Pero ¿por qué las artistas, que literalmente llevaban este radio a sus bocas, no tenían ninguna protección? Esto se debe a que a principios del siglo XX, una pequeña cantidad de radio se consideraba beneficiosa para la salud. Diversos estudios respaldaron la teoría de los supuestos beneficios del radio. Esto fue respaldado por descubrimientos y corporaciones que producían este elemento, ya que era extremadamente rentable para ellos. El negocio, basado en investigaciones dudosas, floreció a pleno. La radio en ese momento prácticamente apoyaba todo. En cosméticos, dentífricos, productos capilares e incluso aceite y leche. ¿Podría ser un partido en la radio? También irradiaban agua así. Entre las marcas conocidas había incluso Borgoña, que añadieron a los licores. Dios mío. El más famoso fue el Divo preparado radiador, sobre el cual ya hice un video hace unos meses. Es realmente interesante. Curaban la hipertensión, la diabetes, la impotencia con radium, incluso recordaban su poder milagroso en la eliminación de células cancerosas. De hecho, resultó que, además de las células cancerosas, mata, en principio, todas las células que están en el cuerpo. James Stem, curador del Museo Nacional de Ciencia e Historia Nuclear en los Estados Unidos, dice que el radio se convirtió en la principal moda de esa época. Lo publicitaron como un remedio para prácticamente cualquier condición y enfermedad que se pueda imaginar. Las compañías agregaban la palabra radio a sus productos simplemente como una herramienta de marketing, incluso si el radio no se utilizaba en realidad. Los periódicos informaban que el radio añadiría años a tu vida, pero en la práctica resultó ser un poco diferente. Los problemas de salud en las trabajadoras de la fábrica no comenzaron de inmediato, sino después de 5 años. En 1922, Amelia Molly Malcha, una colega de Grace, fue forzada a dejar su trabajo debido a una enfermedad. Entonces, la mujer aún no sabía lo que le pasaba, y nadie lo sabía, ni sus colegas, ni su administración. Bueno, se enfermó. Pero, claro, esta no es la historia donde un día despiertas y de repente estás enfermo. No, estos cambios ocurrieron muy lentamente. Al inicio te sientes más cansado, luego te acostumbras y eso se vuelve lo normal. Así es como vives, hasta que en algún momento no te percatas de que todo ha terminado. En Amelia, todo inició con un dolor dental. El dentista extrajo un diente, y cuando el adyacente comenzó a doler, también lo sacó. En el lugar de los dientes extraídos se formaron úlceras, que constantemente sangraban y supuraban. La mujer, sin alivio, sentía un dolor insoportable en las encías, y este dolor era tan fuerte que literalmente dejó de caminar. Entonces el médico supuso que tenía reumatismo y la envió a casa para descansar. La mujer dudaba, pero él dijo, ¿quién es el médico aquí? ¿Tú o yo? Eso resolvió la cuestión. En mayo de 1922, Amelia estaba desesperada. Para entonces, había perdido casi todos sus dientes y la infección oscura se propagaba por su cuerpo. Toda su mandíbula inferior, encías e incluso las orejas estaban una gran inflamación. Pero eso no fue lo peor. En la consulta del dentista, simplemente tocó su mandíbula y puso contra sus dedos. Adivina una vez más, el video del hombre cuya mandíbula se cayó ya está aquí. Muestro la mandíbula correcta, pero desde ese punto el video se vuelve menos divertido. El médico examinó la mandíbula, pero no durante la cirugía. Simplemente metió los dedos en la boca y sacó la parte superior de la mandíbula. Pocos días después, extrajeron la mandíbula inferior de forma similar. Amelia literalmente se desmoronaba ante nuestros ojos, y, lamentablemente, no estaba sola en esto. En ese momento, Grace Freer también tenía problemas con los dientes, en las piernas y en otros lugares. Gradualmente, los mismos síntomas empezaron a manifestarse en las demás chicas también. El 12 de septiembre, 1922, la terrible infección que había estado atormentando a Amelia durante casi un año, se extendió a los tejidos de su garganta. A las 17:00 de ese día, su boca estaba llena de sangre. La hemorragia era tan fuerte que la enfermera no pudo detenerla. Esa misma noche murió. Solo tenía 24 años. Los médicos estaban desconcertados por este caso, incapaces de entender si se trataba de una extraña infección o si la enfermedad había consumido a la joven.
En el certificado de defunción, escribieron que la causa de su muerte fue la sífilis. Uno por uno, sus antiguos colegas murieron y la siguieron a la tumba. Hasta 1924, 50 mujeres que trabajaban en la fábrica habían enfermado y decenas de ellas habían muerto. La Corporación Radium de los Estados Unidos negó cualquier responsabilidad durante casi 2 años. Sin embargo, la guerra terminó, la demanda creció y el negocio floreció. Para intentar solucionar la situación, la compañía contrató a expertos independientes para investigar si realmente había alguna correlación entre los relojes luminosos y esta infección. Confirmaron esta correlación. Sin embargo, estos resultados no satisfacieron a los empresarios. El presidente de la empresa estaba furioso y, en lugar de aceptar los hallazgos, pagó por nuevas investigaciones que ya habían publicado nuevos resultados. Bueno, algo así. De acuerdo con estas investigaciones, la pintura de radio no dañó a nadie. El señor presidente de la empresa también reprendió al Departamento de Trabajo, que inició la investigación sobre el veredicto del primer juicio, y también criticó públicamente a las mujeres por intentar culpar a la empresa de sus enfermedades y desestimó sus intentos de obtener alguna ayuda financiera o pagar las facturas médicas, que estaban aumentando constantemente. En resumen, la corporación Radieva hizo todo lo posible para poner a sus ex empleadas en una luz negativa. Según sus declaraciones, los médicos relacionaron la muerte de las chicas principalmente con la sífilis. Esta infección se transmite por contacto sexual y en aquellos años se convirtió en una herramienta útil que ayudó a manchar la reputación de esas desafortunadas mujeres. A los ojos de la mayoría, Radia aún era inocente y útil. Las trabajadoras continuaron luchando y resistiendo no solo al presidente y su compañía, sino también, en principio, a la sociedad en general. Afortunadamente, en 1925, un médico llamado Harrison Marland, quien anteriormente había estudiado los efectos de los materiales radiactivos en los humanos, desarrolló una prueba que finalmente demostró que el radium era dañino y que la misma pintura en la que se basaba estaba matando a las mujeres. También explicó que el mismo se acumula en los cuerpos de las víctimas. El radio que pintaban, dando forma a los números con sus labios, eventualmente se depositaba en sus órganos, donde continuamente irradiaba su cuerpo desde adentro. Por ejemplo, la columna vertebral de Grace Fryer ya estaba tan descompuesta que tenía que usar un corsé de acero. La mandíbula de otra chica estaba tan descompuesta que se parecía a la madera podrida, y no había manera de detener la radiación una vez que comenzaba a descomponer el cuerpo. Las mujeres, que no hace mucho se deleitaban con su reflejo, ahora temían mirarse en el espejo. Aún brillaban en la penumbra, lo que solo podía significar una cosa: un giro mortal para su piel. A pesar de los intentos de la corporación de radio para desacreditar el trabajo de Martlenda, no salió nada. Para mantener su posición, el médico trajo a los expertos médicos más prominentes para que examinaran nuevamente el cuerpo de la difunta Amelia. Y, oh sorpresa, no se encontraron signos evidentes de sífilis en él. Y todo signo de radiación es casi nulo. Los especialistas también examinaron los cuerpos de otros empleados de la corporación que habían muerto. Los signos de exposición radiactiva fueron idénticos. Después de esto, las chicas radiactivas que aún estaban vivas se unieron aún más y lucharon contra este sistema. Pero lucharon no solo por sí mismas, sino incluso después de todas las muertes que ocurrieron, en los estados continuaron discutiendo con la misma farsa, la misma técnica. La misma Grace Fryer lideró la lucha. Durante 2 años, buscó un abogado que pudiera tomar el caso, pero los abogados la rechazaban consecutivamente por diversas razones. Algunos simplemente no creían en lo que decían las mujeres, mientras que otros temían luchar contra gigantes como la Corporación Radiante de Estados Unidos. La situación se complicó porque la mujer no estaba protegida por la ley. En esos años, la exposición a la radiación no estaba cubierta por la ley que requería el pago de compensación. Para las mujeres que presentaron una demanda, el plazo de prescripción había expirado. Las víctimas de la exposición profesional debían presentar sus demandas ante el tribunal dentro de los 2 años. Y quiero decir, simplemente no pudieron hacerlo, ya que los primeros síntomas comenzaron a aparecer 5 años después de que comenzaron a trabajar. Parecía que era simplemente un nudo cerrado que era imposible de desatar. Sin embargo, Grace era la hija de un delegado sindical y estaba bastante dispuesta a responsabilizar a la compañía culpable. De hecho, en 1927, un joven abogado llamado Raymond Berry tomó el caso. Grace y sus colegas se vieron envueltos en un famoso drama judicial a nivel mundial. Al final, 5 empleadas de la fábrica, entre ellas Fryer, acudieron al llamado.
Ellas eran Edna Hassman, Ketri Schauf, Quinta MacDonald y Alvina Leris. Para la hora de su primera aparición en la corte en febrero de 1928, dos de ellas estaban confinadas en la cama y una no podía levantar la mano para jurar. Para ganar el caso, Raymond Berry contrató a la científica de 30 años, Elizabeth Hughes, quien había estudiado la radioactividad en los cuerpos de las 5 mujeres que pintaban los diales. Hughes testificó que todas habían inhalado tanto radio que su aliento era venenoso. Incluso con tales pruebas, el proceso fue muy lento. La compañía acusada deliberadamente dilató el caso. Finalmente, Grace y sus amigas llegaron a un acuerdo con la corporación de radio detrás de las puertas del tribunal. Los términos estipulaban que cada una de las chicas del radio recibiría un pago único de $10,000. Además de eso, recibirían $600 mensuales por el resto de sus vidas. Todos los gastos médicos y legales también fueron cubiertos por la compañía. A pesar de que el caso no terminó con un veredicto condenatorio del jurado, hizo mucho ruido. Los periódicos más importantes de Estados Unidos publicaron en primera plana artículos sobre este caso. No hace mucho, la ira y la indignación se extendieron hasta el estado de Illinois, donde en la ciudad de Ottawa, la empresa Radium DL todavía continuaba fabricando pintura radiactiva para relojes, lo cual es peligroso para la vida. Estas noticias fueron leídas, entre otras, por Catherine Wolf, una de las empleadas. En su empresa, la gente ya en 1927 comenzó a enfermar y pidió compensación por sus facturas médicas. No obstante, la dirección les negó a todos. Y cuando las chicas plantearon preguntas sobre la amenaza a su vida, lo que por ejemplo se escribe en los periódicos, la empresa comenzó a encubrir todo. Y en respuesta, publicó un anuncio en el periódico local, como si estuviéramos dispuestos a considerar que cualquier condición de trabajo amenaza la salud de nuestros empleados, detendríamos el trabajo de inmediato. Y con esa declaración absurda, el problema no desapareció. Las trabajadoras soportaron hasta mediados de los años 1930, después de lo cual presentaron una queja ante la Comisión de Trabajo de Illinois. En este estado, Catherine Wolf lideró la lucha por la justicia. Sin embargo, todo se complicó debido a circunstancias históricas. La gente literalmente destruyó a Catherine y a sus amigos porque ella llamó a una compañía que, a pesar de ser una de las más pobres, incluso en esos años, continuó trabajando y proporcionando empleos. En los años 30 del siglo XX, los Estados Unidos estaban pasando por una gran depresión. En el momento en que Catherine y otras 4 mujeres encontraron un abogado dispuesto, la compañía Radium 500 se había cerrado y se había mudado a Nueva York. A pesar de que los médicos le aconsejaron a Catherine que dejara el caso, ya que su salud no estaba muy bien, por decirlo suavemente, ella no se rindió. En 1938, la mujer desarrolló un tumor del tamaño de una toronja y también perdió los dientes, 2 días antes de su muerte, pero aún así decidió testificar en la corte. A finales de 1938, la comisión prometió a Illinois que tomaría una decisión en favor de las mujeres. El abogado que representaba los intereses de Radium DL presentó una apelación, intentando revocar la sentencia. Sin embargo, el tribunal volvió a tomar el lado de los demandantes. En general, las mujeres ganaron el caso en los tribunales de todas las instancias, excepto antes de recibir su dinero. Sin embargo, Catherine Wolf, iniciadora de este proceso, no vivió para ver la justicia restaurada. Es absurdo que incluso con el dinero recibido de la compañía, la compensación fue imposible. Las mujeres continuaron muriendo, y las que no murieron sufrieron de grandes tumores cancerosos, anemia, cataratas. Y aún así, los procesos judiciales fueron agotadores, ya que implicaban revisar la permisibilidad del uso de radio por personas comunes. Para 1935, el uso de radio en la mayoría de los productos de consumo se había detenido y el gobierno lo había prohibido. Además, el gobierno implementó cambios en la legislación laboral sobre la protección profesional. Y todavía usaban esta pintura radiactiva para pintar en las esferas de los relojes hasta la década de 1970. Además, las chicas que trabajaban con ella fueron instruidas sobre las medidas de seguridad adecuadas y se les proporcionó equipo de protección. También se convirtió en una regla evitar el contacto con la pintura. La última chica radiactiva, May King, murió a la edad de 107 años. Esto sucedió en abril de 2014. ¿Cómo logró vivir tanto tiempo? La misma mujer explicó esto por su amor a las verduras y su desinterés en preocuparse por lo que no le gusta. Hasta la fecha, todas las hijas de radio han fallecido. Por lo tanto, dado que el 1600 años todavía se acumula en sus huesos. Por ende, las chicas demostrarán que seguirán brillando en sus tumbas por mucho tiempo. Queridos, si han llegado a este punto del video, saben, bueno,
Son los mejores, lo saben. Siempre les digo esto, y realmente lo creo. Gracias por seguir aquí conmigo. Denle like, comenten, quiero verlos y leerlos. Y espero que, al patrocinar solo por 10 grivnas al mes, estén apoyando mucho a este canal y también obtienen acceso a contenido adicional, ediciones adicionales exclusivas. Enlaces para apoyar el canal en la descripción. Soy Saña, nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, miren esto o esto, también son geniales. Eso es todo. Adiós.